Madre mía, chicos y chicas, prepárense porque Andercel ha hablado. Y no se imaginan lo que ha dicho sobre Kerem. Sí, han leído bien. Parece que el misterio de por qué las cosas se pusieron tensas entre ellos por fin tiene respuesta. Esto está que arde. Yo sinceramente sigo flipando. Porque todos recordamos lo unidos que se veían, ¿verdad? En las redes, en los eventos, todo era perfecto. Pero de repente, zas. Algo pasó. Y hasta ahora, silencio total. Ninguno de los dos soltaba prenda. Solo especulaciones, rumores, ay, madre, cuántos salseos. Pero la cosa es que Ande, la reina de las series, ha decidido romper ese muro de silencio. Y parece que no ha sido una pequeña mención, no. Ha sido una explicación. Algo que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Y ojo, que no es lo que muchos pensábamos. A ver, para ser honestos, cuando las cosas se enfriaron, muchos, incluyéndome a mí, pensábamos que era por el tema de las agendas, las distancias, lo típico. Que estaban en momentos diferentes de sus carreras y que, pues, que se había acabado. Pero parece que va por otro lado. Según lo que se está diciendo, y ojo que esto viene de fuentes bastante cercanas, Ande sintió que Kerem no la apoyaba como ella esperaba en un momento crucial. Imagínense. Ella, que siempre ha sido súper profesional, que se ha dejado la piel en cada proyecto, esperaba ese respaldo incondicional de la persona que tenía al lado. Y aquí es donde entra lo de injusta. Porque para Ande la falta de ese apoyo se sintió como una traición, o al menos como una decepción enorme. Ella sentía que Kerem, en lugar de estar en su equipo, estaba un poco ausente o peor, no entendía la presión y el estrés al que ella estaba sometida. Claro. Cuando uno está en la cima, las miradas están puestas en ti, y necesitas sentir que tienes a tu gente cerca. Lo que yo creo que está pasando aquí es que a veces, en las relaciones, sobre todo cuando ambos son figuras públicas y están bajo el foco, las expectativas son altísimas. Y cuando no se cumplen, el daño puede ser profundo. Quizás Kerem tenía sus propias presiones, sus propios problemas, y no se dio cuenta de lo importante que era para Ande ese apoyo en ese momento específico. O quizás, y esta es mi teoría, pensaba que ella lo manejaba todo sola, como siempre lo hace, y no vio la necesidad de intervenir. Pero ahí está el error. ¿Por qué? Vamos a ver, si uno siente que el otro no está ahí cuando más lo necesita, es normal que se sienta herido, ¿no? Y que esa herida, si no se cura bien, se convierta en resentimiento. Y eso es lo que parece que pasó. Ande sintió que ese apoyo faltó y para ella, eso fue lo que marcó la diferencia. Muchos dicen que Kerem es un buen tipo y seguro que lo es. Pero a veces ser una buena persona no es suficiente si no sabes cómo actuar en los momentos clave. Y aquí parece que falló la comunicación o la empatía. Ande esperaba una cosa, y Kerem, por lo que sea, ofreció otra. Y esa brecha, chicos, es la que parece haber roto la burbuja. Así que la próxima vez que vean a Ande brillando en la pantalla, recuerden que detrás de esa luz, hubo un momento en el que ella necesitó que alguien estuviera ahí de una manera muy concreta, y ese alguien para ella, no lo estuvo. Y eso, amigos, deja huella. Pero bueno, ya saben cómo es esto, una vez que se abre la caja de Pandora, salen todos los secretos. Y ahora que Ande ha decidido ser transparente, seguro que esto da para mucho más debate. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue Ande realmente injusta al esperar tanto apoyo, o Kerem falló de verdad en un momento clave? Cuéntenmelo todo en los comentarios.